La historia de la conversión de Saulo es una de las narrativas más poderosas de transformación en la historia de la humanidad. Es un viaje de la oscuridad a la luz, del odio al amor, de ser un perseguidor de cristianos a convertirse en uno de los seguidores más devotos de Cristo. El cambio dramático de Saulo es un testimonio de la gracia y el poder de Dios para redimir a cualquier persona, sin importar su pasado, y su historia ha inspirado a innumerables creyentes a lo largo de los siglos. Para entender la profundidad de esta transformación, debemos adentrarnos en la vida de Saulo antes de su encuentro con Jesús, el extraordinario momento en el camino a Damasco y el impacto duradero de su conversión. Saulo era un judío devoto, nacido en Tarso, una ciudad de la provincia romana de Cilicia. De joven, estudió bajo el famoso maestro judío Gamaliel, adquiriendo un vasto conocimiento de la ley de Moisés y las tradiciones de sus ancestros. El fervor de Saulo por el judaísmo no tenía igual, estaba decidido a defender su fe contra cualquier amenaza percibida. Este celo lo llevó a convertirse en un feroz opositor del movimiento cristiano naciente, que veía como una peligrosa herejía que amenazaba con corromper la fe judía. Saulo estuvo presente en la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano, y aprobó su ejecución. Este evento pareció encender una determinación aún mayor en Saulo de erradicar a los seguidores de Jesús. Impulsado por sus convicciones, Saulo se convirtió en un perseguidor implacable de los cristianos. Iba de casa en casa, arrestando a hombres y mujeres que seguían el camino, como se conocía al cristianismo en ese momento. Buscaba destruir la iglesia, creyendo que estaba actuando en obediencia a Dios. Su reputación como perseguidor de cristianos se extendió ampliamente, infundiendo temor entre los creyentes. Sin embargo, a pesar de su fervor, las acciones de Saulo estaban arraigadas en la ignorancia. Creía que estaba sirviendo a Dios, pero en realidad estaba luchando contra él. Todo cambió un día mientras Saulo viajaba a Damasco con cartas del sumo sacerdote, autorizándolo a arrestar a cualquier cristiano que encontrara allí. Al acercarse a la ciudad, una luz repentina del cielo brilló a su alrededor, más brillante que el sol del mediodía. La luz era tan intensa que hizo que Saulo cayera al suelo. En ese momento, escuchó una voz que llamaba su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Confundido y aterrorizado, Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estas palabras debieron golpear a Saulo como un rayo. En un instante, se dio cuenta de que la misma persona a la que había estado oponiéndose era el Señor resucitado. Su cosmovisión entera se derrumbó. El Jesús que había descartado como blasfemo estaba vivo, y sus seguidores no eran herejes, sino personas que caminaban en la verdad. Abrumado, Saulo preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Esta pregunta marcó el comienzo de su transformación. Desde ese momento, la vida de Saulo nunca sería la misma. Cuando Saulo se levantó del suelo, descubrió que estaba ciego. La luz que había visto era tan poderosa que le quitó la vista física, pero también abrió los ojos de su corazón. Durante 3 días, Saulo permaneció en Damasco, incapaz de ver, comer o beber. Durante este tiempo, debió reflexionar profundamente y orar, enfrentándose a la realidad de lo que había sucedido. El hombre que había estado tan seguro de su propia rectitud ahora estaba completamente humillado ante Dios. Mientras tanto, en Damasco, había un discípulo llamado Ananías. El Señor se le apareció en una visión y le instruyó que fuera a Saulo y le impusiera las manos para que recobrara la vista. Ananías dudó comprensiblemente. Había oído hablar de la reputación de Saulo y sabía del peligro que representaba para los cristianos. Pero el Señor lo tranquilizó, diciendo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Obediente, Ananías fue a Saulo, llamándolo hermano Saulo.
Estas palabras debieron ser profundamente reconfortantes para Saulo, quien había llegado a Damasco como enemigo de la iglesia, pero ahora era recibido como hermano. Ananías impuso sus manos sobre Saulo, y de inmediato algo como escamas cayó de sus ojos, y recuperó la vista. Luego fue bautizado, simbolizando su nueva fe en Cristo. Comió y recuperó fuerzas, pero ya no era el mismo hombre. El perseguidor se había convertido en creyente. Saulo, quien más tarde sería conocido como Pablo, no perdió tiempo en proclamar el mensaje de Jesús. Comenzó a predicar en las sinagogas, declarando que Jesús es el Hijo de Dios. Esta transformación repentina asombró a todos los que lo escuchaban. El hombre que había buscado destruir la iglesia ahora la estaba edificando, compartiendo el Evangelio con valentía y convicción. Su celo no había disminuido, pero ahora estaba dirigido a avanzar el reino de Dios en lugar de oponerse a él. La conversión de Pablo no estuvo exenta de desafíos. Sus antiguos aliados entre los líderes judíos ahora lo veían como un traidor, y enfrentó oposición y persecución de su parte. Al mismo tiempo, muchos cristianos inicialmente desconfiaron de él, incapaces de creer que un perseguidor tan feroz pudiera haber cambiado realmente. Sin embargo, con el tiempo, la sinceridad de Pablo y el fruto de su ministerio se hicieron evidentes. Fue acogido por la comunidad cristiana y se convirtió en uno de los mayores misioneros y teólogos de la historia. El impacto de Pablo en la iglesia primitiva fue inmenso. Viajó extensamente, plantando iglesias y difundiendo el Evangelio por todo el Imperio Romano. Sus cartas a estas iglesias, muchas de las cuales están incluidas en el Nuevo Testamento, continúan enseñando e inspirando a los creyentes hasta el día de hoy. Los escritos de Pablo están llenos de teología, sabiduría práctica y un profundo entendimiento de la gracia de Dios. Con frecuencia reflexionaba sobre su propia conversión, maravillándose de la misericordia de Dios que se le había mostrado. Escribió: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo nunca olvidó las profundidades de las que había sido salvado, y esta conciencia alimentó su pasión por compartir el mensaje de salvación con otros. La historia de la conversión de Pablo es un recordatorio de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Nos muestra que Dios puede tomar a las personas más improbables y usarlas para sus propósitos. La transformación de Pablo de perseguidor a apóstol demuestra el poder del Evangelio para cambiar vidas y la profundidad del amor de Dios por la humanidad. También nos desafía a examinar nuestros propios corazones. Hay áreas en las que estamos resistiendo a Dios, aferrándonos a nuestro propio entendimiento en lugar de rendirnos a Él. El ejemplo de Pablo nos anima a confiar en el plan de Dios, incluso cuando parece incomprensible. A través de la vida de Pablo, vemos la importancia de la humildad, la fe y la obediencia. Su disposición a dejar atrás su antigua identidad y abrazar la nueva vida que Dios le ofreció es un modelo para todos los creyentes. La historia de Pablo también nos recuerda que nuestro pasado no nos define. No importa lo que hayamos hecho, Dios puede redimirnos y usarnos para su gloria. El viaje de Pablo de la oscuridad a la luz es un testimonio del poder transformador del amor de Dios y una fuente de esperanza para todos los que lo buscan.